Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El Estado de Guatemala ha fracasado. Después de décadas de ser saqueado sistemáticamente, el modelo finalmente colapsó ante la voracidad creciente de los grupos políticos que llegaron al poder y que se dedicaron solamente a incrementar su fortuna personal, sacrificando la calidad y la cobertura de los servicios públicos como carreteras, seguridad, educación y salud. Si bien hay funcionarios públicos honestos que hacen su labor con responsabilidad y dedicación, a través de los distintos gobiernos se han ido integrando al Estado funcionarios que no tienen la capacidad, el interés y el incentivo para hacer funcionar correctamente los distintos órganos del mismo. Debido a su diseño inadecuado, el Estado se ha convertido en un botín apetecido por los individuos más inescrupulosos de nuestra sociedad, que lo ven como el medio idóneo para amasar fortunas. Y ante la inoperancia del sistema de justicia, por muchos años se han dilapidado los recursos públicos sin que los responsables se enfrenten a los tribunales. Por tal motivo, es necesario construir un sistema y un Estado que imponga límites al ejercicio del poder. Se debe restringir la discrecionalidad de los funcionarios públicos para que hagan un uso correcto de los recursos de los contribuyentes. Las personas deben verse atraídas a ejercer un cargo en el gobierno por el prestigio que éste brinda y no por el dinero o los negocios que pueda hacer de forma indebida. Construir un nuevo Estado no es tarea fácil. Implica realizar reformas en sectores claves como la justicia, el servicio civil, el sistema político y la forma en que se realizan las compras y contrataciones del Estado. Cada una de estas reformas no está exenta de polémica y requiere de consensos, los cuales son sumamente difíciles de alcanzar en Guatemala. ¿Podemos seguir posponiendo por más tiempo esta discusión fundamental para darle viabilidad al país? Hoy en Dimensión, discutiremos sobre cómo podemos construir un nuevo Estado que esté en función de los intereses de los ciudadanos y no de quienes ostentan el poder. Buenas noches, iniciamos el programa Dimensión. Hoy queremos hablar sobre cómo construir un nuevo Estado, qué pasos tenemos que tomar, qué consensos tenemos que lograr. Y para ello tenemos a un grupo de invitados. En primer lugar, el licenciado Hugo Maúl, director general de Escuela de Gobierno, el doctor Manuel Villacorta, sociólogo y columnista de Prensa Libre, al licenciado Eric Maldonado, abogado y diplomático, y el licenciado Estuardo Ralón, abogado constitucionalista. Así que tenemos un grupo muy diverso. Muchas gracias por estar esta noche en el programa. Quisiera empezar preguntándoles, todo lo que hemos vivido como país en los últimos 2 años es la evidencia de que como sociedad, y más que como sociedad, como Estado, el modelo ya se había agotado, llegó el modelo al límite, sobre todo considerando los altos niveles de corrupción que se habían logrado. Si uno ve, por ejemplo, los procesos de extinción de dominio que se están realizando hoy en día con los principales personajes políticos de la última década, uno lo que ve es realmente personas que lo único que querían era enriquecerse. ¿Es eso la evidencia de que colapsó nuestro Estado y que necesitamos construir uno nuevo o no? Licenciado, empezamos con usted. Bueno, me parece sobre todo que hay que juzgar esa pregunta en un contexto histórico. Nosotros venimos de un proceso de paz que llega a la veintena de años de edad y en medio, digamos, o al final de ese proceso surge todo este escándalo en torno a la corrupción y todo lo que hemos vivido, y ahora estamos ante una necesidad de construir un Estado. Entonces ahorita me parece a mí que tenemos una intersección entre lo que es la finalización de ese proceso de paz, mal llevado, bien llevado, pero cuando uno hace el análisis histórico hay un intento de construir una nueva visión y una nueva institucionalidad, y ahora queremos ir hacia otro lado. Entonces me parece que lo que estamos viviendo hoy es esa intersección entre dos procesos, y claramente en lo que es los esfuerzos relacionados con la paz,
quedaron muchos cabos sueltos, dentro de los cuales creo que lo más importante que quedó pendiente de definir son de verdad reglas del juego claras en lo político, en lo económico, que de alguna manera abarquen a todos los guatemaltecos y nos hagan ir en una misma dirección. Lo que tenemos hoy, a mi parecer, es una completa fragmentación de esos intentos de lo que hubo, y como no se hizo una reforma al mismo tiempo en aspectos cruciales del funcionamiento de un Estado, como es una burocracia sólida, como es una presencia territorial y ejercer la autoridad del Estado en todo el territorio, creo que estamos hoy ante un proyecto inacabado de acuerdos de paz y bueno, más generosos, con una necesidad de hacer una reforma a largo plazo que implica retomar esa necesidad de construir los elementos básicos de un nuevo Estado. Y claro, en el momento actual creo que sufrimos no solo la exacerbación de los problemas de corrupción, sino también una polarización, una conflictividad que se parece más a lo que teníamos antes de que entráramos a los acuerdos de paz. Pero en todo caso, yo creería que este es simplemente uno de los tantos reflejos de muchas áreas de acción en las cuales no terminamos nosotros de cimentar lo que verdaderamente nos pueda servir para construir un nuevo Estado, una nueva nación. Doctor, ¿coincide usted con ese análisis? No, yo voy a disentir. Yo creo que los acuerdos de paz jamás se implementaron en Guatemala. Ese es el problema. Se implementó un acuerdo para la desmovilización de la insurgencia y para que el ejército jugara un rol en lo que se llamaba una sociedad democrática. Hasta ahí. Pero los acuerdos de paz en el tema agrario, verdadero reconocimiento de los derechos indígenas, por ejemplo, las grandes transformaciones sociales, nada, absolutamente nada. No hay una sola política pública en los últimos 30 años, en 10 gobiernos, que diga, sí, se atendieron. Los procesos de paz, los acuerdos de paz, los 14 acuerdos de paz, virtualmente 13 se quedaron en el olvido. Yo no vincularía los acuerdos de paz en eso, porque sería como hacerlos en alguna medida responsables. Aquí lo que ha pasado es que históricamente Guatemala ha tenido ha sido un país con un Estado, y hablo de los 3 organismos del Estado, corruptos, irresponsables, ineptos e ineficientes. Lo que pasa es que vino un parteaguas, vino un golpe, que fue cuando Naciones Unidas plantea que en Guatemala se debe instituir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ahí fue el parteaguas. Porque si esa institución no estuviera funcionando, yo estoy totalmente convencido que Guatemala hubiera seguido la misma inercia. Corrupción, ineficiencia, crecimiento de pobreza, una distribución abismalmente ingrata de la riqueza. Estaríamos peor aún. Entonces yo creo, desvinculo los acuerdos de paz en esto. Yo creo... Aunque los acuerdos de paz nos dan un contexto o una línea de por dónde ir, digamos, era un intento de construir algo distinto. Por supuesto, pero precisamente eso es, ahí están, y no se aplicaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la OSD plantea que en el mundo se debe hacer una lucha frontal contra la corrupción, se implementa en todo el mundo, y lo hemos visto, en Europa, en la FIFA, cuanto primer ministro italiano, europeo preso, senadores de los Estados Unidos, la infanta Elena, la corrupción había que combatirla en el mundo como una agenda central, global. Guatemala no podía ser la excepción. Entonces, precisamente, cuando esto se plantea en Guatemala y se instituye la comisión y se encuentra un nivel de corrupción al que habíamos llegado, porque la corrupción no solo es robo del escasísimo recurso público, la corrupción es poner supuestos ministros que lo que van es precisamente a montar esas redes de corrupción, a hacerlas operativas. Pero ¿dónde queda la función del ministro? No existe. Entonces, hemos tenido gobiernos corruptos, ineficientes y que jamás han manejado política pública. Lo que pasó es que el sistema ya no daba para más. Eso creo que es el elemento fundamental que tenemos que tener presente. Pero realmente, sin la intervención de CICIG, el país estuviera, digamos, hoy en día funcionando más o menos bien, como dice el doctor, o lo que nosotros veníamos viendo si era, por ejemplo, retrocesos incluso en temas de educación, de cobertura de educación, que hay una cuestión de si es una cuestión estadística o realmente han habido retrocesos en educación. Algunos dicen que efectivamente los han habido. O en el tema de las carreteras, que también, digamos, había llegado a tal nivel el tema de la corrupción que pues no estábamos construyendo ni siquiera nuevas carreteras por el sistema perverso que se había creado. Y cuando finalmente explota en el 2015 esta crisis, pues toda la población sale muy graníticamente unida a expresar su rechazo, como que sí veía una decadencia en el sistema. ¿Era así, licenciado, o no? Es importante traer a colación que el Estado de Guatemala ha sido, es
y continúa siendo un Estado patrimonialista en el cual las instituciones, la estructura gubernamental formalmente existe, pero está diseñada para atender los intereses de las élites determinadas, económicas, políticas, etc. Tuvimos un Estado violador de derechos humanos, responsable de más del 93% de casos de violación de derechos humanos durante el conflicto armado interno, y ese Estado históricamente violador de derechos humanos, que respondió a intereses sectarios perfectamente determinados, es precisamente ese Estado que hoy está permeado, que hoy está cooptado por intereses que han ido mutando, pero que en todo caso siempre preservan ese interés de sectores perfectamente determinados, que ahora están obviamente incididos de forma directa por el crimen organizado y otros aspectos. Y en ese orden de ideas no debemos de perder de vista. Es un Estado enfermo, es un Estado en el cual la corrupción ha permeado de tal forma que le ha impedido cumplir con sus funciones sociales, cumplir las funciones de bien común, que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución es su fin último en todo caso. Y en ese orden de ideas, la corrupción es parte de esa gran problemática de un Estado que desde hace mucho tiempo no responde precisamente a los fines por los cuales fue constituido. Y es precisamente el reconocimiento de ciertos actores políticos de la incapacidad de ese Estado de cumplir con sus funciones y particularmente el combate a la impunidad, lo que provoca que en el año 2006, en una decisión soberana del Estado guatemalteco, unilateralmente se pida a Naciones Unidas el apoyo y el acompañamiento a través de un mecanismo híbrido que comienza a dar resultados 6, 7 años después. No fueron resultados inmediatos y que en todo caso lo que hicieron fue evidenciar que en el Estado de Guatemala o que el Estado guatemalteco está altamente corrompido y que necesita una reestructuración. Y precisamente los efectos, precisamente las inevitables consecuencias de ese saneamiento institucional y combate a la corrupción son los que dan lugar precisamente a la reacción violenta que hoy existe de parte de esos actores que históricamente se vieron privilegiados y que al ver afectados sus intereses hoy reaccionan de una manera fuerte, violenta, en contra de los esfuerzos incipientes que se hacen por el saneamiento. Licenciado, se hablaba del contexto de los acuerdos de paz, lo cual generó polémica, pero si nos vamos un poco más atrás, la Constitución del 85, realmente, ¿qué es lo que ha fallado en el sistema? ¿Falló en el diseño de la Constitución o es una Constitución que es más o menos buena y falló en la implementación? ¿Cómo explicar que a 30 años de que se instauró la democracia, pues parece que no hemos avanzado, sino en algunos casos hemos retrocedido? Sí, efectivamente, creo que lo que ha pasado desde que entró en vigencia la Constitución es que no hemos podido ponernos de acuerdo en temas mínimos para poder implementar varios de los principios que la Constitución establece. Uno de los artículos pétreos de esa Constitución es un sistema republicano, democrático, representativo, que está ahí, plasmado como al que debemos aspirar y en el cual se ha fracasado porque no se ha podido implementar de buena manera. Se ha desnaturalizado al momento de implementar la verdadera función de varias de las instituciones del Estado y lo que hemos tenido es una disfuncionalidad porque malos actores, malas decisiones han desnaturalizado y nos han impedido a la mayoría de guatemaltecos poder implementar esa aspiración. No creo que Guatemala deba de entrar en un proceso de refundación del Estado para una igualdad material y acudir a otros modelos, sino debemos apostar porque funcione el sistema que hoy plasma la Constitución, aspirar a una igualdad ante la ley, aspirar a que de veras exista un sistema político donde se represente a la población y no hayan vehículos electorales y aspirar al uso eficiente de los recursos para que el Estado pueda actuar donde debe actuar. Creo que la sobreregulación y la disfuncionalidad en la aplicación, sobre todo de ya la implementación de ciertas instituciones, se ha constituido un vehículo de saqueo y un vehículo en donde la sociedad no recibe, digamos, lo básico de protección a la vida, a la seguridad, a las condiciones mínimas a las que por dignidad tiene derecho el ser humano, y se ha convertido en un vehículo en donde se han hecho millonarios malos políticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar mucha de esa sobrerregulación
y establecer un mecanismo de aplicación correcto de lo que dice nuestra Constitución. No la hemos podido aplicar y entre una de las causas también es que no nos hemos podido poner de acuerdo en temas mínimos. Por secuelas de ese conflicto hay una sociedad que ha estado polarizada, hoy sigue estando polarizada después de que la guerra terminó, y esa falta de consensos mínimos ha impedido una continuidad para poder implementar y construir una sociedad que sea en beneficio de todos. La pregunta entonces, si bien no tenemos que refundar la Constitución como tal, pero sí tendríamos que hacerle ciertos cambios. Les dejo la pregunta para el próximo segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre cómo construir un nuevo Estado. Yo les hacía la pregunta en el segmento anterior. ¿Necesitamos modificar ciertas partes de la Constitución para que tenga una mejor aplicabilidad o para que funcione mejor? O no sé, están en desacuerdo con la visión del licenciado Estuardo Ralón en el sentido de que no es necesario pensar en una Asamblea Nacional Constituyente y decir vamos a iniciar un nuevo proceso de cero. No sé quién quiere animarse a opinar, doctor. Yo creo, Paul, de que la ley es importante. El marco jurídico es fundamental en cualquier sociedad para evitar precisamente los abusos de aquellos que no quieran respetar ese marco jurídico previamente consensuado y aprobado. Y la Carta Magna es, digamos, la suma máxima de esa expresión. Pero también existe la ley moral, y es la calidad moral de un pueblo, el compromiso moral que tiene un pueblo, sea empresario, sea profesional, sea campesino, sea lo que sea. Entonces, a mí lo que me da temor es que caemos en una dicotomía radical. ¿Se reforma la Constitución o no se reforma? Hay cosas que son perfectibles, por supuesto que hay situaciones en la propia Constitución que se deben reformar, desde cuestiones de mucho impacto, como por ejemplo el fortalecimiento del sistema de justicia, que no se aprobaron esas reformas y que son necesarias. Por ejemplo, el terror que se tiene al reconocimiento de los derechos de las poblaciones campesinas, vernáculas, indígenas del país, que existen, que son el 80% de la población, y que en el modelo agrícola aportan el 80% de la riqueza del país, pero que siguen minimizadas, olvidadas. Es decir, no hemos tenido el valor de enfrentar nuestra propia realidad, de ver nuestra historia cara a cara. Hay que reformar esa Constitución, pero paralelamente tenemos que tener un nuevo liderazgo en el país, un nuevo liderazgo político, comprometido, responsable, que entienda lo que es una política pública, que entienda las condiciones del país. Porque yo creo que en efecto Guatemala necesita un Estado muchísimo más fuerte. La carga fiscal del 10% no alcanza, pero es un Estado que además de inepto es corrupto. Pero si hubiésemos tenido un Estado con gente capaz, con un presupuesto mayor, gente capaz de implementar verdaderas políticas públicas de desarrollo en infraestructura, en combate a pobreza, en, por ejemplo, promoción de inversiones responsables, en fortalecer una propia reforma del Estado que es urgente, los cambios los estaríamos viviendo. Yo te digo, por ejemplo, retomando un poco la historia, cuando se habla de los acuerdos de paz, se hacen unos acuerdos de paz, se entra a la transición democrática. Por supuesto que yo he acusado al ejército de las gravísimas violaciones de derechos humanos que cometieron, pero reconozco que fue la única institución en Guatemala que entendió lo que se acordó y se retiraron a los cuarteles y no volvieron a hacer política. Pero ¿dónde estaban los empresarios? ¿Dónde estaban los políticos? ¿Dónde estuvo la sociedad civil? Que somos los verdaderos responsables de lo que pasó en el país. No habían terminado 6 años del gobierno de Cerezo, un mal gobierno, un gobierno corrupto, cuando ya tuvimos que hacer un reintento de transformación con Serrano, precisamente por lo mismo. Es decir, el sistema nació mal y nunca tuvimos el valor de enfrentarlo. Por eso te insisto que si no hubiese sido por una injerencia extranjera que es penosa, como es CICIG, Guatemala no seguiría igual, estaría aún peor. Por lo tanto, yo creo, contestando brevemente, hay que hacer reformas a la Constitución, con valor, con valentía, pero con un compromiso político de todos, de enfrentar esas reformas, precisamente para que esas reformas se plasmen en la realidad y este país deje de sufrir las consecuencias que estamos viviendo de 30 años de despojo, de corrupción e ineficiencia.
Sí, yo creo que la referencia a los acuerdos de paz que yo hacía al inicio es precisamente para no repetir los mismos errores que hemos cometido siempre. El discurso que hoy se está planteando es un discurso muy similar. Políticas sociales, igualdad de derechos, mejorar infraestructura, mejorar justicia, etc. Y en realidad, cuando nosotros vemos que hemos aprendido, no hemos aprendido nada, lo hicimos todo mal y no nos hemos concentrado donde realmente hay que concentrarse. Por supuesto, reforma al sector justicia, yo estoy totalmente de acuerdo, pero para que en un Estado se pueda dar eso, tiene que haber un punto de encuentro dentro de las élites respecto a la forma que se va a jugar el juego político. Y eso es lo que considero yo que hace 20 años lo intentamos hacer, no lo supimos hacer, deberíamos aprender para no repetir la misma historia ahora. Creo que si vemos el contexto del contexto, esto que está pasando, sea por CICIG, o sea por una desnaturalización propia del sistema, hay que juzgarlo de dónde venimos, al menos en el corto plazo. Y creo que ahí lo que claramente vemos es que esta corrupción es producto de un cambio de discurso, de un cambio de énfasis en lo que se hacía, un aumento de la carga tributaria, para poner un ejemplo económico, del 7% al 11.5%, tildado bajo políticas sociales, termina en la corrupción que hemos visto nosotros en los programas sociales, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación. Entonces, claramente necesitamos fortalecer el servicio civil, fortalecer el área administrativa del Estado, presupuestación, sistemas de adquisición, sistemas de rendición de cuentas. Pero eso en el Estado actual guatemalteco me parece que es una etapa posterior a un encuentro que tenemos que tener los guatemaltecos en torno a cuáles son las reglas del juego. Y cuando digo reglas del juego no lo estoy diciendo a costo cero en términos económicos, me estoy refiriendo a las reglas del juego políticas, porque esto hay que hacerlo a través del sistema político que hoy claramente está en una crisis grandísima, y luego a partir de ahí tratar de, a la luz de la Constitución, encontrar cuál es ese marco mínimo que nos va a permitir reconstruir las cuestiones. Ahora, reformar la Constitución, pues yo creo que en el área de justicia y seguridad está claro. ¿Cómo hacerlo? Creo que es el problema, y para de verdad hacer una operación quirúrgica de estas, creo que tenemos que trascender el momento que tenemos actual de alta conflictividad, polarización, y también tenemos que tener claro que quienes van a hacer la disección, quienes van a hacer el uso de este bisturí, tienen que ser personas que estén con una nueva conciencia moral, con una nueva formación política. Entonces, no lo sé, tenemos 1000 problemas y creo que lo que deberíamos por lo menos hacer es reconocer qué cosas estamos repitiendo de las que hicimos antes para hacerlas de otra manera. Y sí me preocupa muchísimo la formación de esa, digamos, como asentar el sistema político sobre unas bases que de verdad permitan funcionar bien. A Dios gracias, con todo esto que está pasando con la lucha contra la corrupción, nos están limpiando un poco la maleza que hay para poder pensarlo de una manera diferente. Pero, digamos, habría que ver qué tanto lo van a limpiar y qué tanto se va a sacar de raíz muchos de los males que hay, porque si no, este mismo proceso de construcción de Estado van a ser ya con maleza enraizada, y lo que vamos a ver dentro de un tiempo es que vuelve a brotar el mismo tipo de arbustos. Los vicios de siempre, licenciado. Sí, primero coincido totalmente en el sentido de que hay necesidad de hacer una revisión constitucional. Quienes apoyamos expresamente la reforma constitucional el año pasado, pues lo hicimos precisamente viendo la necesidad de la reestructuración del sistema jurídico, y hubo un debate que lamentablemente cayó en polarización, y la responsabilidad del Congreso de la República de a pesar de haber aprobado 13 artículos en reformas, no haber continuado el proceso. Esto me lleva a un análisis de que las élites políticas no han entendido el momento que se vive hoy y la oportunidad inapreciable que se está dejando pasar. El sistema colapsó, de eso no cabe duda. El Estado de Guatemala evidentemente no tiene la capacidad para cumplir con las obligaciones mínimas que le asisten, y es necesario hacer una revisión. Una revisión que no únicamente pasa por lo legal, coincido absolutamente, sino una reestructuración moral, que es un tema que no se hace tanto alusión y a veces se ve como algo etéreo, pero es un poco revisar cómo los servidores públicos se han servido precisamente a la administración pública para beneficios personales, y eso lamentablemente en la población no ha calado lo suficiente. Se nos ha tratado de dividir como población bajo argumentos que la lucha contra la corrupción es ideológica, polarizándonos, como que la lucha contra la corrupción, quienes la apoyamos,
forzosamente debemos de ser de izquierda y quienes se atrincheran son de derecha cuando ni uno ni lo otro es cierto. Son sofismas que lamentablemente desde los sectores interesados en mantener el status quo se nos han diseñado, se nos han lanzado, que la corrupción desincentiva la productividad y que por el contrario tiene costos económicos desfavorables para el Estado de Guatemala. Sofismas que realmente están permeando en la población y han logrado polarizarnos. Primero, la corrupción es inaceptable e intolerable en un sistema democrático de derecho. Y eso lo tenemos que tener claro. Partiendo de los principios republicanos, en los principios republicanos precisamente bien entendidos, existe una obligación de rendición de cuentas permanentemente y eso fue lo que los funcionarios públicos no hicieron hasta el año 2015. A partir del 2015, la población evidencia lo que sucede, se apodera, la participación ciudadana, otro elemento fundamental dentro del sistema democrático de derecho, se hace efectiva y sin embargo las élites económicas y políticas no lo entienden. Y hablo concretamente de las élites políticas, ¿cuál ha sido la respuesta ante las necesidades de cambios estructurales en el sistema político y jurídico guatemalteco? Por parte, y hablo concretamente del Congreso de la República. Leyes, que podemos ahondar en ello, que lo que tienden es criminalizar la protesta pública, que lo que tienden es a limitar la función de la sociedad civil. Entonces estamos ante un grave problema. Las élites no han entendido el momento histórico, no coyuntural. El no haber tomado medidas hoy nos va a pasar factura dentro de años. El principio bajo el cual se funda una república, que era lo que usted mencionaba, licenciado, es precisamente en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, de que están en ese puesto y tienen que rendir cuentas de sus actos y que si fallan, pues tienen que pagar las consecuencias de eso. Pareciera, como lo indicaba Lic Maldonado, que no es lo que se está viendo actualmente. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de las élites ante una clase política que pareciera no reaccionar a esas demandas ciudadanas? Yo creo que acuerdos mínimos en busca de eficiencia dentro de que no podemos detener, digamos, aquí no existe una utopía de detengamos la marcha de la sociedad y diseñemos un concepto del Estado perfecto y después volvamos a arrancar y procedamos para que funcione. Eso no existe. Son cambios que se dan sobre la marcha. Sobre la marcha, sobre la evolución humana, digamos, hay decisiones urgentes ejecutivas. O sea, vivimos una situación extrema en donde las personas mueren a diario, unas por extrema pobreza y otras por la inseguridad en el país. Tenemos que tomar unas medidas urgentes para detener esas muertes. O sea, esas medidas van de diferente índole en aspectos como la contratación digamos, del gasto público del Estado. No es posible que el orden de prioridad esté mal y no le demos la prioridad para evitar, digamos, que esas muertes estén ocurriendo. Pero la clase política no lo entiende. No hay candados para detener el gasto público exagerado en sacrificio de lo que es brindar el específico servicio público. Digamos, vemos presupuestos en el Ministerio de Educación en donde el 99% o casi el 100% es funcionamiento y la calidad educativa y cobertura educativa no funciona. En el Ministerio de Salud también hospitales desabastecidos porque todo se va o en corrupción o en gastos de funcionamiento. Es decir, hay una serie de medidas diversas que con un norte donde podamos estar de acuerdo de por lo menos evitemos que el ritmo de muertes en Guatemala a causa de la disfuncionalidad del Estado y de la corrupción se vayan deteniendo y minimizando, en eso nos tenemos que poner de acuerdo. Porque si empezamos una discusión en si queremos una igualdad material y dejar de ser o una república, pasar un concepto estatista de un Estado más grande, quizás nunca nos pongamos de acuerdo. Entonces, básicamente tenemos que tomar medidas urgentes. A grandes males, grandes remedios. Pero lo que dice es hacer funcionar lo que existe hoy en día. En lo que se van haciendo los cambios, porque no podemos quedar como espectadores ante una situación que nos está causando un daño a todos. Y, por ejemplo, en el tema de la reforma política que no ha querido aprobar este Congreso en la profundidad y en la dimensión que se requería, es un tema en el que debemos de insistir, porque si no se logra esa buena reforma política,
no vamos a obtener los incentivos de que los mejores guatemaltecos puedan optar a ocupar un cargo público del nivel de calidad ética y profesional que se necesita en Guatemala. Y ahí es donde les dejo la pregunta para el siguiente segmento. Lo que tenemos son un número indeterminado de funcionarios públicos que pueden rondar más de 400,000, que no sabemos la forma en que se contrataron muchas veces, que no tenemos la más mínima idea muchas veces de las calidades que puedan tener, y un sistema de funcionarios electos democráticamente que obviamente pues están blindando y no quieren hacer las reformas que ustedes mencionaron. ¿Son las elecciones del 2019 una vía de escape para eso o no? ¿O vamos a ver más de lo mismo? Les dejo la pregunta para el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre la construcción de un nuevo Estado. Yo les decía, tener un Estado que no sabemos ni siquiera cuántos empleados hay, para empezar. Pueden ser 400,000 o más de 400,000. No se ha terminado con el censo. ¿Cómo hacemos? Porque parte del cambio del Estado no solamente es el cambio del sistema, sino también de las personas que han llegado ahí, muchas de forma clientelar, que han sido partícipes y cómplices de esto que no funciona. Parte esencial es crear un nuevo servicio civil, de que las personas sean sustituidas por personas idóneas, por un proceso de concurso o lo que sea. ¿Cómo logramos eso? Ese es uno de los retos que tenemos. Y luego las personas electas democráticamente, que también, digamos, se han blindado incluso con los recursos que da la ley, que en su momento pudieron haber tenido sentido, pero que a la luz del rendimiento de cuentas pareciera que esos blindajes legales hoy en día pues se están poniendo como una forma de atrincherarse. ¿Son las elecciones del 2019 una forma de poder solventar esto o no? A mí me parece que definitivamente son una gran oportunidad, pero en ánimo de lo que decía, o en la línea de lo que decía el licenciado Ralón, tenemos que moderar las expectativas de lo que esperamos para del 2019, porque claramente las condiciones no están dadas para que se dé una reforma total, de negro a blanco en este sistema, y tenemos 1 año y medio todavía por delante. Habrá que seguir insistiendo en lograr avanzar donde se pueda, lo que se pueda, en la dirección correcta, pero también quienes lleguen a gobernar tendrán tantos retos por delante que creo que tienen que tener muy claro cuál va a ser su principal prioridad y limitarse a 2 o 3 cosas, porque al final de cuentas estos procesos de construcción de Estado no son procesos que se van a hacer en 4 años, 8 años, es un proyecto, no sé, 20, una generación entera que deben de planificarse para irlo haciendo por partes. Me preocupa sí que la población pudiera estar muy inclinada a demandar grandes cambios de la noche a la mañana. Yo creo que en ese sentido el pragmatismo sería mucho más importante, escoger las batallas más importantes que se puedan ganar y empezar a hacer ese tipo de reformas. En servicio civil, estamos de acuerdo todos el tipo de servicio civil que necesitamos, pero no podemos obviar que estos 400,000 empleados públicos que tenemos no los podemos cambiar de un plumazo. Habrá que hacer una transición ordenada para no generar conflictos más graves de los que ya existen. Con un costo financiero alto, además. Efectivamente, y lo mismo sucede con las contrataciones y adquisiciones del Estado. Entonces yo creo que un mensaje importante que habría que dejar es que esta no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, y en la cual lo importante es no perder el paso. Y en la medida que se van haciendo reformas, y reformas que se vayan acumulando. Eso sí, creo que para el 2019, aunque el sistema político no sea el mejor, sí hay que propiciar, promocionar para que la mejor gente participe en los procesos políticos y de alguna manera demandar que los partidos abran sus listados para que participe otro tipo de gente. Yo acabo de estar observando las elecciones en El Salvador, estuve con el partido Arena y realmente me sorprende ver que el partido Arena, realmente la gente que participa tiene un perfil en los cargos directivos que aquí en Guatemala no lo encontramos. Entonces yo diría también nosotros guatemaltecos tenemos que ponernos la camisola y aunque no nos guste mucho este juego, ir a poner nuestro grano de arena. Participar. Es que el espacio que se deja vacío alguien más lo va a ocupar, eso creo que está claro. Licenciado Maldonado.
Sí, primero caemos en lo mismo, la falta de determinación de prioridades por parte de la clase política. Es decir, no se ha concluido con el proceso de reestructuración del sistema político por falta de voluntad del actual Congreso de la República. No se reestructuró a fondo el sistema de administración de justicia. Lo que usted hablaba, el tema de servicio civil, la ley de servicio civil, una ley de servicio civil que privilegie ascensos y traslados por méritos y obviamente que permita hacer un diagnóstico y sobre todo un censo de la cantidad de funcionarios públicos. El empleo público en Guatemala es valioso y cumple una función muy importante y sin embargo ve que muchas veces por clientelismo o por intereses políticos, ese sistema paralelo de servicio civil creado con los famosos renglones 0 y 18, grupos 18, que lo que ha venido es precisamente a generar opacidad. Pero hay temas también que son de fondo, que el Congreso de la República no ha entrado a conocer, la ley en materia de competencia, la ley en materia de ordenamiento territorial. Estoy de acuerdo que no debemos de tener una gran gama o una amplia gama, pero es que son temas estructurales. La ley de aguas que lleva 32 años sin haberse emitido. Las reformas a la ley de comisión de postulación, porque prácticamente las estructuras para la elección de funcionarios a través de las comisiones sigue siendo la misma que lamentablemente no ha dado resultados. Es decir, creo que sí existe una falta de voluntad política de las élites y sobre todo de entendimiento de qué es sobre lo que se debe actuar. Me da mucha pena que las semanas pasadas en lo que se ha gastado el tiempo legislativo haya sido en citación de funcionarios con intereses o con revanchismos políticos, el desgaste que eso genera, la confrontación que eso genera, el conocimiento de leyes que realmente son preocupantes y que inclusive ya han sido previstas como eventualmente inconstitucionales si se llegan a aprobar, etc. Entonces, concretamente el tema del servicio civil es fundamental, es importantísimo y es parte precisamente de devolver al servidor público esa calidad que históricamente tuvo y que en el derecho comparado tiene. Ser funcionario público debe ser un motivo de orgullo y no esa estigmatización social que lamentablemente hoy se da precisamente porque ha sido un mecanismo clientelar y de respuesta a intereses y favores políticos. ¿Hay un movimiento o puede pensarse en un movimiento político en el 2019 que esté dando alguna esperanza, licenciado, o no? Yo creo que por no haberse hecho una reforma política de la amplitud y profundidad que ameritaba la situación, lo que podemos esperar es algunos, digamos, destellos de algunos nuevos grupos que quieran incursionar en política sin que haya un cambio completo, y me iría más por moderar las expectativas. Creo también que esas medidas urgentes, esas prioridades básicas deben de implementarse y como ciudadanos exigir que sean implementadas por quien llegue al poder, porque son pues elementales en lo que nos vamos poniendo de acuerdo en otros aspectos. Creo que no necesariamente, particularmente no creo que a un Estado más grande, más bienestar. Entonces digamos, lo digo, sé que el título del programa es Construyamos Estado, pero yo diría más un bienestar más generalizado, un bienestar para todos. Y eso no necesariamente es un Estado más grande, sí es un Estado más fuerte, sí es un Estado eficiente, sí es un Estado que rinde cuentas, pero que apunta estratégicamente en donde tiene que apuntar para que precisamente haya una protección a la vida, como mencionaba, pero también condiciones de prosperidad. Para crear riqueza, pues se requiere inversión y el Estado pues gasta. Y no necesariamente a mayor Estado vamos a tener mayor bienestar. Es una discusión que hemos tenido ampliamente. Doctor, empezamos con usted en el siguiente, se nos terminó el tiempo en este segmento, continuamos con la emisión. Continuamos en Dimensión, llegamos al último segmento del programa de esta noche para llegar a ciertas conclusiones. Doctor, en las siguientes elecciones lo que uno ve también es, si bien hay algunos grupos que pareciera que están haciendo las cosas bien, como el grupo Semilla, por ejemplo, que uno lo que ve es que están yendo literalmente ellos a pie a cada uno de los lugares a hacer sus proselitismos y a tratar de construir un partido.
También ve otros grupos como Codeca, por ejemplo, que abiertamente hay procesos penales por todas las cosas que hacen muchas veces de forma pues explícita, y hasta pues ellos mismos piensan que lo están pues, validando, ¿verdad? Y piensan que hacer procesos en contra de la ley tiene justificación moral. ¿Eso no nos pone más ruido y nos separa más como sociedad? Mira, Paul, yo creo que por las circunstancias que está viviendo el país debemos ser directos, sin temores. Yo sostengo la tesis de que Guatemala es un estado fallido, que es un estado fallido. En principio porque los niveles de pobreza son aberrantes. Un 80% de niños desnutridos es un estado fallido. Un país en donde de 100 delitos, desde un hurto, que es un robo sin violencia, hasta un crimen calificado, de 100 delitos, 97 quedan en la impunidad, para mí es un estado fallido. Es un estado fallido para la gran mayoría de la población, para los grupos privilegiados que hicieron mucho dinero, que se apoderaron de las instituciones del Estado. Es un Estado muy exitoso. No estoy planteando un discurso confrontativo, estoy llegando al punto central de lo que tenemos que hacer. Guatemala necesita una profunda revolución política y hacerla con valor. Yo te digo, he hablado con congresistas de esta administración que me lo dijeron clarísimamente, fuera de cámara, en los programas que me invitan de análisis. No nos interesa ninguna reforma política. Vamos a seguir en este juego precisamente porque queremos llegar a las elecciones en las mismas condiciones. Entonces, yo te respondo tu pregunta. Por supuesto que las elecciones próximas son la última oportunidad que tenemos inminente para salvar a Guatemala. Yo creo que el sistema político no solo colapsó, se destruyó, se autodestruyó, ya no es funcional. Pero eso es bueno. Porque si les pregunto a ustedes, si le pregunto a la gran mayoría de la población guatemalteca, ¿usted cree que el sistema político guatemalteco funciona? Me van a decir que no. ¿Usted cree que la política sí importa? Sí, sí importa. Lo estoy viendo en mi comunidad, lo estoy viendo en la ciudad. Ok, ¿usted cree que vamos a cambiar esto si no nos organizamos y participamos? No, no lo vamos a cambiar. Entonces, el fracaso de este modelo político corrupto que cooptó el Estado, inepto, ineficiente, nos da la oportunidad para un gran cambio. Entonces, hay un puentecito que son estas elecciones, pero el desafío es tremendo. El desafío, no estoy de acuerdo en que son agendas mínimas. Tenemos que ir por agendas máximas, Polo, porque el país está mal, la economía ya no creció, tiene una rigidez cadavérica. Y en ese marco, en ese marco, es una economía que ni siquiera capta los 250,000 muchachos que se gradúan todos los años del diversificado. La economía ya no podemos seguir con ese modelo de exportación primario. Si tú ves, los indicadores sociales son los más aberrantes del mundo. Y un sistema político definitivamente no funciona. Entonces sí creo que las últimas elecciones es el último momento, la última oportunidad que tenemos de meter al país al quirófano, de hacer un pacto por agendas máximas, los empresarios comprometidos con el cambio, los académicos que tenemos que aceptar esa responsabilidad, las organizaciones de la sociedad civil y perder ya los miedos. Porque tú tocaste el tema de Codeca. Por supuesto que tienen problemas, pero tú sabes que de 100 reconexiones ilegales en Guatemala, 15 están vinculadas al tema de Codeca, 85 son de gente particular y otros grupos. No la estoy defendiendo, pero tienen un proyecto político como el Movimiento de Liberación de los Pueblos, con casi 25,000 firmas ya, es el proyecto más fuerte que hay, y van a ir a las elecciones, y van con todo. Claro que representa temores para aquellos que no entienden que en Guatemala también existen esos sectores. Lo que tenemos que hacer todos es entendernos y darnos cuenta que con la confrontación ideológica, con la estigmatización ideológica, no vamos por ningún camino. Guatemala está urgida de una reforma profunda, y estas elecciones son una gran oportunidad, pero implica un nuevo liderazgo, responsable, comprometido y una participación social más decidida. Y es ahí donde yo veo un poco el tema de las limitaciones que estamos teniendo. Se está terminando el tiempo, así que vamos a tener que llegar a conclusiones. Para jugar fútbol 11 se necesitan 11 jugadores y una cancha de 105 metros por 70 de ancho. Entonces me parece que si el gran reto es político, tenemos que entender que se juega a través de los partidos políticos y se juega en la arena política. Y ahí me parece que primero tenemos que perder los miedos y participar. Diciendo de lo de agendas máximas, yo realmente en este sentido quisiera ser pragmático, pero lo que es claro es que no nos van a abrir la puerta, porque no nos están prestando la pelota. Entonces habrá que entrar en las vías que se puedan, en los movimientos incipientes que existan, y creo que en la medida que exista un buen número de personas debidamente formadas, bien capacitadas, con principios claros, honestos,
algunas puertas se van a abrir y ahí es donde deberíamos ver caras como las nuestras en el Congreso para que esos debates ocurran de otra naturaleza. ¿Usted no ve acuerdos fuera de la parte política de élites, digamos? Me parece complicado porque habría que hacer una especie de llamado, alguna especie de encuentro donde estas élites cedan y traten de construir una visión común, y lo que creo es que no nos da tiempo, dado que tenemos la elección encima. Por eso decía yo que este es un proceso de largo plazo. Conclusiones, señor. El Estado de Guatemala está cooptado. Eso es indudable, y precisamente han sido los sectores que se han visto golpeados por las luchas contra la corrupción que en el año 2015 iniciaron, los que las han contenido. Y en ese sentido, no por ver más allá lo inmediato, tenemos que perder de vista lo inmediato. Hoy hay un debate sobre si la CICIG debe continuar o no en Guatemala. Es que es indudable, al haber resultados concretos, que la CICIG ha sido un mecanismo exitoso precisamente para fortalecer las capacidades institucionales del Estado. El próximo mes, abril, es determinante, porque precisamente es la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público, un actor fundamental precisamente en el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción, y precisamente la incidencia que se debe tener en el Congreso de la República para la reforma del sistema político. De momento ya nos agarró el tiempo. Las reglas del juego, con algunos cambios con la primera parte o la primera generación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero las reglas del juego no variaron respecto al proceso electoral anterior. Son exactamente las mismas. El tema financiamiento ilícito, que ya la Corte Constitucional ambiguamente pues conminó al Congreso a que debe ser reformado, etcétera, pero en términos generales es lo mismo. Entonces, realmente no es ser pesimista, pero del proceso electoral del año 2019, si las reglas del juego son las mismas, lo que tenemos que esperar es una incidencia ciudadana y un castigo por parte de la población a quienes precisamente durante estos últimos 3 años se han convertido en mecanismos que han frenado los pocos avances que han habido en fortalecimiento institucional y particularmente el combate a la corrupción. Licenciado, conclusiones y sobre todo el tema de la elección de fiscal, que es un tema que no discutimos. Creo que respeto a la Constitución, creo que cualquier construcción que se pueda hacer eficiente, urgente, que pueda atacar, digamos, los niveles de pobreza extrema y de inseguridad se pueden hacer alrededor de la Constitución vigente. Creo que hay medidas prioritarias que se deben hacer para focalizar la prioridad y que ese gasto público vaya en esa protección a la vida y generar condiciones para la inversión. No hay ningún país que logre un desarrollo deseable a la sociedad si no fomenta la inversión y la creación de empleo. Si solo pensamos en un Estado más grande, en más impuestos, bajo las condiciones actuales, quizás con buenas intenciones estemos yendo en el sentido completamente equivocado. Y creo que definitivamente es en el cortísimo plazo, en la coyuntura actual, fundamental que el fiscal que sea designado por el presidente de la República, pues sea un fiscal que cumpla con el mandato, que es buscar la verdad con investigaciones objetivas, es decir, que cumpla la función, que sea un profesional que llene las expectativas, no solo porque tiene el currículum, sino que lo refrende con un actuar independiente. Y que continúe esta lucha contra la corrupción. Definitivamente. Bueno, muchas gracias por su participación. Lo que sí se evidencia es de que para llegar a ciertos acuerdos mínimos nos hace falta mucha más discusión, porque sin duda alguna pues partimos de una diversidad de visiones del Estado, de cómo construirlo, y eso pues va a requerir más ejercicios de discusión y de análisis. Así que muchas gracias por los aportes. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo.